Imagínate que estás en una cafetería en Londres o Nueva York y alguien muy amable te ofrece una taza de café, pero tú eres más de té. En español simplemente decimos no tomo café, pero en inglés el no puede andar solo por la vida, necesita un guardaespaldas. Aquí es donde entra el presente simple en su forma negativa. Fíjate en la frase que tenemos en pantalla. I don't drink coffee. Ese don't es nuestra herramienta estrella. Muchos alumnos cometen el error de decir I no drink, traduciendo directamente del español. Y déjame decirte que, aunque te van a entender, suena un poco como cavernícola. Para sonar fluido y natural, necesitamos este auxiliar. Es como poner una señal de alto antes del verbo para avisarle al que nos escucha que lo que viene es una negación. Pero, ¿sabías que este don't es en realidad una contracción? Es la unión de do y not, y es lo que le da ese ritmo tan característico al inglés hablado. Lo curioso es que dependiendo de quién hablemos, este guardaespaldas cambia de disfraz. Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar ahora mismo. Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde, pero tú lo vas a ver clarísimo con esta división. El inglés es un idioma de grupos. En el primer grupo tenemos a los rebeldes, I, we, you, they. Ellos son fáciles, siempre usan don't. Tú dices I don't work, they don't work y listo, no hay drama. Pero mucho ojo con el segundo grupo, el de la tercera persona, he, she y it. Estos tres son especiales y siempre quieren llamar la atención. Por eso ellos no usan don't, ellos usan doesn't. Fíjate bien en la estructura. Sujeto, auxiliar, don't, doesn't, el verbo. Aquí hay un truco mental. Piensa en el does como un imán potente. En las frases afirmativas decíamos she works con una S al final, ¿te acuerdas? Bueno, cuando aparece el doesn't, esa S que estaba en el verbo sale volando y se pega al auxiliar. Por eso decimos she doesn't work y no doesn't works. El error más común de los latinos es querer dejarle la S al verbo por pura inercia. Pero recuerda, el auxiliar ya está haciendo todo el trabajo sucio de la gramática por ti. Pero claro, ver la fórmula es una cosa y verla en la vida real es otra. Así que checa estos ejemplos. Vamos a ponerle contexto a esto para que tu cerebro lo procese como una conversación real. Mira el primer ejemplo. I drink coffee, but I don't drink tea. Aquí estamos contrastando un hábito positivo con uno negativo. Es la forma perfecta de presentarte. Ahora, nota el cambio radical en el segundo ejemplo. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. ¿Ves lo que pasó? Como Sue es she, el primer verbo lleva es, drinks, pero en la negación el doesn't entra en escena y el verbo drink se queda totalmente limpio, sin nada al final. Es como si el doesn't fuera un borrador de es. Y finalmente tenemos you don't work very hard. Aquí el don't funciona para dar una opinión o describir una situación habitual. El secreto para no trabarte al hablar es practicar estas parejas de frases. Lo que haces contra lo que no haces. Pero espera, antes de que te sientas un experto, tengo que advertirte sobre el error que hace que los profesores de inglés tengamos pesadillas por las noches. Este es el slide más importante de toda la lección, así que fíjate bien, ponle una lupa si es necesario. El error de la doble marca es el enemigo número 1. Mira la frase tachada en rojo. She doesn't speak Italian. Error fatal. ¿Por qué? Porque estás queriendo marcar la tercera persona 2 veces. Una en el doesn't y otra en el speaks. En inglés, la economía del lenguaje es ley. Si ya usaste doesn't, el verbo automáticamente recupera su libertad y vuelve a su forma base, que es speak.
Imagina que el doesn't es un jefe muy celoso que se roba toda la atención y no deja que el verbo brille con ninguna es. La forma correcta, limpia y perfecta es She doesn't speak Italian. Grábate esto a fuego. Después de un auxiliar, como don't o doesn't, el verbo siempre, siempre, siempre va en forma base, es decir, tal cual lo encuentras en el diccionario. Si dominas esto, ya habrás superado el obstáculo donde se queda el 80% de los estudiantes. ¿Quieres probar si ya lo tienes dominado? Llegó el momento de la verdad, no te limites a ver la pantalla, trata de decir las respuestas en voz alta. Tenemos 3 retos. En el primero hablas de ti y, así que piensa qué guardaespaldas le toca al piano. En el segundo hablamos de they, ellos, tus amigos o conocidos que no se saben tu número. Y el tercero es el que tiene trampa. Hablamos de he, de él y su rutina de baño. Fíjate en el verbo entre paréntesis, have. Piensa bien si ese have se va a quedar igual o si va a cambiar cuando le pongas la negación. Muchos alumnos aquí se bloquean y quieren poner hasn't, pero recuerda lo que acabamos de hablar sobre el jefe celoso que limpia el verbo. Tómate un segundo, visualiza la fórmula en tu mente. Persona más auxiliar más verbo base. ¿Ya las tienes? Vamos a ver si piensas como un nativo. Aquí tienes los resultados. Analicémoslos uno por uno porque cada uno tiene su chiste. 1. I don't play the piano very well. Simple, clásico, el don't haciendo su trabajo. 2. They don't know my phone number. Aquí lo importante es la pronunciación de know, que empieza con el sonido on y el don't, que fluye perfecto. Pero ojo a la número 3. He doesn't have a bath every day. Si pusiste doesn't has, no te sientas mal. Es el error más lógico del mundo porque sabemos que para se usa has. Pero como ya pusimos el doesn't, el has se tiene que transformar de vuelta en have. Es como una transformación mágica. Si lograste hacer esa transición de he a doesn't have, ya estás del otro lado. Pero claro, la vida no es solo negar cosas. A veces necesitamos obtener información y ahí es donde el inglés se pone realmente interesante con las preguntas. Pasamos al siguiente nivel, las preguntas. Si para negar necesitábamos un guardaespaldas, para preguntar necesitamos un anunciador. En español, para preguntar solo cambiamos la entonación de la voz, ¿verdad? Decimos, tú tocas la guitarra y tú tocas la guitarra, pero en inglés necesitas avisar desde la primerísima palabra que viene una pregunta. Por eso usamos el do al principio. Do you play the guitar? Ese do no significa nada por sí solo. Es simplemente una señal de tráfico que le dice al cerebro de la otra persona: «Hey, prepárate porque te voy a preguntar algo». Es como un signo de interrogación que se puso al principio porque no quería esperar hasta el final. Y fíjate en la imagen. La persona tiene la guitarra, pero tú necesitas confirmar esa información. ¿Cómo se construye esta estructura sin morir en el intento? El secreto está en el orden de las palabras. Bienvenidos al orden mágico. En inglés, el orden de los factores sí altera el producto. Para hacer una pregunta, simplemente hacemos un intercambio de posiciones. Mira las flechas. Si la afirmación es you work, para la pregunta el do salta al frente y nos queda do you work. Pero lo que realmente confunde a medio mundo es la tercera persona. Mira, he works. Tiene su S orgullosa, pero cuando aparece el anunciador does, pasa lo mismo que en las negativas. El does le roba la S al verbo y el verbo se queda desnudo. Does he work? Nunca, jamás digas does he works. Es como si el does ya llevara la carga de la tercera persona y no necesitara ayuda de nadie más.
Piensa en el do y das como llaves que abren la puerta de la comunicación. Sin esa llave al principio la puerta está cerrada. Vamos a ver cómo suena esto en situaciones que podrías vivir mañana mismo. Mira estos ejemplos de la vida real. Primero, do your friends live near here? Aquí mucha gente se confunde porque ve your friends y piensa que el sujeto es you. Pero no, el sujeto son tus amigos, o sea, ellos. Por eso usamos do. En el segundo ejemplo, does Chris work on Sundays? Chris es él, así que usamos el anunciador especial does. Y fíjate, work no lleva ese porque does ya la tiene. El tercer ejemplo es un nivel avanzado. What do you usually do at weekends? Aquí tenemos una palabra de pregunta, what, y luego nuestro auxiliar, do. Sí, puede haber dos do en una frase, uno que es el anunciador y otro que es el verbo de hacer. No te asustes, es súper normal. Lo que quiero que notes es que el auxiliar siempre va pegadito al sujeto, pero cuidado, que aquí es donde la traducción literal del español nos puede jugar una mala pasada. Alerta roja. Este es el error de orden que te delata como principiante en un segundo. En español estamos acostumbrados a decir, ¿tú juegas tenis? Simplemente subiendo el tono al final. Por eso muchos dicen, you play tennis, con tono de pregunta. Y aunque te va a entender, suena incompleto, como si le faltara una pieza y lo a la máquina. Lo mismo pasa con works Chris. Eso es traducir directamente viniendo del español. Pero en inglés, el verbo nunca, repito, nunca, se pone antes que el sujeto en el presente simple. El que va antes es siempre el auxiliar. Es un sistema de 3 piezas. Auxiliar, sujeto, verbo. Do you play? Does Chris work? Si te aprendes este ritmo, 1, 2, 3, tus preguntas van a sonar profesionales y fluidas. ¿Te sientes con confianza para armar tus propias preguntas ahora mismo? Vamos a ver qué tal te sale este rompecabezas gramatical. Tienes 3 frases y tienes que convertirlas en preguntas usando do o dos. Fíjate bien en quién es el protagonista de la frase. En la 1 eres tú, you. En la 2 es Tom, un chico, tercera persona singular. Y en la 3 son your parents, tus papás, que son plural, es decir, ellos. No te dejes engañar por el where en la número 3. La regla del auxiliar sigue siendo la misma, solo que se pone después de la palabra de pregunta. Recuerda el trato que hicimos. Si usas does, el verbo que está entre paréntesis no debe cambiar, se queda tal cual. Tómate un momento, respira y lanza tus apuestas. ¿Listos para ver las respuestas correctas? ¡Boom! Aquí tienes la gloria gramatical. 1. ¿Do you like chocolate? El do abre la puerta y like se queda igual. 2. ¿Does Tom play tennis? Usamos does porque Tom es hey y nota que play no tiene s. Si lo hiciste así, date una palmada en la espalda porque ese es el punto donde todos fallan. Y 3. Where do your parents live? Como parents son 2 personas, they, usamos do. El where solo nos da el lugar, pero la estructura mágica sigue ahí. Con esto ya tienes las herramientas para negar y preguntar lo que quieras en presente. Úsalas, equivócate y vuelve a intentarlo, porque así es como realmente se aprende a hablar como un experto.